la fe, de la salvación, ¿verdad? De querer sacar a nuestros familiares, seres queridos, con esas moneditas de las indulgencias, cómo se vendían los cargos de la Iglesia Católica, ¿verdad? También vimos esa palabrita de la fe, si recuerdan, justificar, ¿verdad? Hacer justo, Dios salva a las personas, según la teología católica, Dios salva a las personas porque se hacen justo ellos, ¿verdad? Llegan a una justicia, a una santidad, lo cual merecen ser justos. Y vemos cómo los reformadores dijeron, no es justificar, ¿verdad? Sino que Dios declara justo por medio de Cristo Jesús, por medio de la obra de Cristo Jesús, la expiación y la justificación de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. También vimos esa doble imputación, cómo lucha el hombre en contra de esa doble imputación, ¿verdad? Cristo llevando los pecados del hombre, del ser humano, de sus hijos, y el ser humano, sus hijos, llevando la imputación de la santidad, ¿verdad? La santidad de Cristo. Así que vimos esas cosillas, entre otras, y hoy vamos a ver la controversia de las indulgencias. La controversia de las indulgencias. Con frecuencia la disputa teológica sucede dentro de los confines de la Iglesia. Dentro de los confines de la Iglesia. A veces las diferencias entre hermanos y hermanas en Cristo conducen a divisiones, incluso a animosidad, que generalmente estalla a causa del mal comportamiento y de un espíritu poco amable. En la lección que vamos a ver hoy seremos testigos del momento decisivo del que surgiría la Reforma protestante. Sin embargo, vemos a Martín Lutero expresando con humildad y su disconformidad con las técnicas de marketing, podríamos llamarle, de Johann Testel. En contra de la creencia popular, Lutero no arremetió contra la Iglesia romana al enterarse de la venta de las indulgencias, sino que deseaba abordar el problema en el foro adecuado, con un decoro razonable, ¿verdad? Era un tema más académico, como ya dije, él no quería transformar o separar la Iglesia, sino más bien una transformación magisterial, teológica, ¿verdad? Que es lo que es la Iglesia. La Iglesia se basa, como vimos la semana pasada, en sola escritura, en teología. Y él quería cambiar eso, quería cambiar lo magisterial, lo teológico. Aunque el Señor tenía otros planes para Lutero, podemos aprender una valiosa lección tanto de la corrección de Lutero como de los acontecimientos históricos que le rodeaban. Así que veremos la distribución de indulgencias en Alemania. Aunque el príncipe Alberto, ¿recuerdan quién era el príncipe Alberto? Poseía los derechos exclusivos para vender y beneficiarse de las indulgencias. Recuerdan que hablamos que el príncipe Alberto compró dos obispados y un arzobispado, me parece que fue algo así, ¿no? O 2 arzobispados y bueno, tenía 3 ya. Así que al tener él ese poder espiritual, entre comillas, de la Iglesia Católica en Alemania, él tenía el derecho de vender las indulgencias en ciertas zonas prohibidas, ¿verdad? Y él podía prohibir también dónde vender y dónde no vender, entre las que se encontraba Sajonia. Federico el Sabio prohibió esa práctica dentro de los límites de su autoridad. Ya vemos ahí un choque entre Alberto, el príncipe Alberto, y el sabio, ¿verdad? El sabio, Federico el Sabio, protector de Lutero. Claro, eso era por conveniencia, ¿verdad? Porque Federico el Sabio quería ser más que Roma, ¿verdad? Recordemos que él quiso hacer una universidad, creó una universidad, compró mucho más reliquias para tener más que Roma y más que nada por conveniencia. El monje dominico Johann Tetzel supervisó la distribución y el marketing de las indulgencias en Alemania. Presentó su producto con mucha creatividad y esplendor, persuadiendo a la gente, incluidos los residentes de Wittenberg en Sajonia, a viajar por todo el país para comprar indulgencias. Se dice que entraban a la ciudad con pompa, con artes de
que se podía ver, ¿no?, desde que entraban con mucha pompa, entraba Tétzel a las ciudades para vender las indulgencias, entraban con reliquias para mostrar a la gente. En ese tiempo pues no había, de repente no habían pantallas gigantes como ahora y juegos artificiales, no, pero entraban con pompa y muy llamativo para llamar la atención a la gente. Así que veremos la respuesta de Lutero. En respuesta a las estrategias de marketing y de los modos de comunicación de Tétzel, Lutero escribió 95 tesis en un lenguaje claro y conciso para protestar contra la corrupción que estaba implícita en la venta de las indulgencias. Dirigió sus argumentos contra Tétzel a su mal representación de la Iglesia. Y al mediodía de la víspera del Día de Todos los Santos, ¿qué día es ese? El día víspero, 31 de octubre, ¿verdad? El 1 de octubre es el Día de Todos los Santos. El día 31 marchó con su amigo Agrícola hasta las puertas de la iglesia en Wittenberg y clavó en ellas las 95 tesis. A ver si encuentras la imagen y las pones. ¿Dónde está Martín Lutero clavando? ¿Lo buscas? Ahí está, mira, ven, qué rápido que es, más que yo. Mire, ve, ahí está clavando, 31 de octubre. Ese es el día de la Reforma, ¿verdad? Clavando las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Lutero escribió las tesis en la lengua académica del latín, no lo escribió en la lengua vernácula que sería la alemana. Él lo escribió en latín. ¿Por qué? Porque era un llamado a sus maestros, a sus profesores, a los académicos de Alemania, de Wittenberg, a discutir el tema de las indulgencias y otras más, magisterialmente. O sea que era una discusión académica y teológica, no era para el pueblo. El pueblo ni siquiera conocía la Biblia porque se decía en latín y solamente lo traducían los curas y toda esa gente, nada más. Y lo que el cura decía iba a misa. Nunca mejor dicho, lo que el cura decía iba a misa. Así que él lo escribe en latín, llamando a los académicos a una discusión sobre las indulgencias y otros temas más. Y para consternación de Lutero, ningún académico respondió, eso sí, sin Lutero. Sin embargo, ningún académico respondió a su invitación. Para consternación de Lutero, algunos estudiantes de él, de la ciudad, tradujeron la tesis al idioma alemán, y la difundieron por toda Alemania, incluso gracias a que en ese tiempo ya existía la imprenta. Así que con la ayuda de la imprenta y al escribirlo en idioma alemán, se difundió por toda Alemania y el fuego ardió, sin que Lutero lo buscara. Las consecuencias inmediatas. En un intento de aplacar el príncipe Alberto, Lutero escribió una exposición de cada una de las tesis en lenguaje más calmado. Sin embargo, Tétzel también se puso en contacto con Alberto para quejarse de la interferencia de Lutero. El esfuerzo de Lutero no tranquilizó a Alberto y este último envió a Roma copias de la exposición de Lutero y de sus tesis para protestar contra él. Aunque en un principio el Papa desestimó las lecciones de Lutero como algo sin importancia, pasó del tema, mejor dicho, no le interesó, la creciente tensión entre las órdenes monásticas dominicas y agustinianas, así que pensó un choque entre Lutero, que era de la orden agustiniana, y Tétzel, que era de la orden dominica, o de los dominicos. En Chimbote, en mi ciudad, ahí están los dominicos, con su club, ¿cómo se llama? Paganini. Los dominicos, si supieran ustedes quiénes son los dominicos. ¿Han leído de los dominicos? Vaya historia tienen los dominicos. No son, de santos no tienen nada. No hablo del santo, hablo de la gente, los seguidores, y también de Dominico. Fue bárbaro. Bueno, ya lo leerán. Aunque al principio el Papa desestimó esto y pasó de eso, pues hubo un enfrentamiento entre estas dos órdenes. El aumento de la tensión en Wittenberg y la petición
de comparecencia de Lutero por parte de individuos motivaron al Papa a llevarlo a Roma para ser juzgado. No obstante, Federico el Sabio intercedió. Un momento. No obstante, Federico el Sabio era su protector de Lutero, el que construyó la universidad, que compró todas estas, estas reliquias para hacer más que Roma. Intercedió por Lutero y el Papa anuló esa orden de ser juzgado. Ahora veremos el debate de Lutero en Heidelberg. El principal argumento de Lutero era contra el tema de las indulgencias y el tesoro de mérito sobre el cual se estableció. Recuerden que para poder vender indulgencias hay un tesoro de méritos de todos los santos, ¿verdad? Recuerdan que la llave lo tiene la Iglesia Católica. Ahora, este tesoro de los méritos están tanto de los santos como de Jesucristo y de la familia de Jesucristo, incluido María, José y todos sus familiares. Ahora, recordemos que tesoro de los tesoro de méritos es porque estos santos llegaron a esa santidad extrema, ¿verdad? Recordemos que para la Iglesia Católica no se imputa la santidad, sino que uno se hace santo, ¿verdad? Se hace santo a partir desde la primera ordenanza, el sacramento del bautismo, te hace santo y a través de la historia te haces tan santo que derrama santidad. Entonces ya no es una santidad dada por Dios, imputada por Dios, sino inherente del ser humano. Así como Jesucristo es santo inherentemente porque Él es santo, Él es Dios. De Él sale santidad, del ser humano no. Para la Iglesia Católica todos los seres humanos sale santidad de ellos. Entonces, al sobrar tanta santidad, pues tienen un tesoro espiritual con las llaves que las van vendiendo, ¿verdad? Así que para vender indulgencias necesitan estos tesoros, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que espiritualmente tienen un cofre con los tesoros, pero materialmente tienen un cofre en la Iglesia Católica para los tesoros que van a conseguir con todo el dinero que van a arrancar a todos los pobres. Así que tenemos estos dos casos, las indulgencias y los tesoros de mérito. Además, Lutero repudiaba la presencia de Tetzel en las indulgencias y creía que fomentaba la atrición. ¿Saben qué es atrición? Arrepentimiento motivado por el medio del miedo al castigo y el infierno. No es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que Dios te da, un arrepentimiento con convicción de pecado, sino al miedo que produce la venta de estas indulgencias, ¿no? Si tú no compras estas indulgencias, tus familiares y tú te vas al infierno, acompañando de la creencia medieval en ese tiempo, ¿no? Que todo lo que decía la Iglesia, pues, iba a misa. En contraposición de la contrición, ¿te das cuenta? Por un lado, atrición, y por el lado está la contrición, arrepentimiento motivado por un dolor profundo y serio por haber ofendido al Dios al pecar. 3 reuniones importantes siguieron a la publicación de las 95 tesis por parte de Lutero. Estas reuniones jugarían un papel importante en la postura final de Lutero. La primera tuvo lugar en abril de 1518 en Heidelberg, Alemania. Este debate enfrentó a los dominicos con los agustinos sobre el tema del nominalismo. ¿Saben qué es el nominalismo? En metafísica, el nominalismo es la doctrina filosófica según el cual todo lo que existe es particular. Esto es que los objetos universales y abstractos no existen realmente, aparte de ser solamente nombres o rótulos. Y el realismo, está el nominalismo y el realismo. El realismo filosófico es aquella postura que manifiesta que los objetos tienen una existencia independiente del sujeto que lo observa. Lutero representaba la facultad agustiniana de Wittenberg y durante el debate se robó el espectáculo.
se robó y llamó la atención. No solo presentó algunos de sus primeros conceptos sobre la teología de la cruz, ¿verdad? Unos estaban distraídos en el realismo, en el nominalismo, pero va Lutero y dice, aquí lo importante es la cruz del Calvario, Cristo, y se roba la atención, sino que también demostró una asombrosa perspicacia y modestia en todos los temas abordados. Recordemos que Lutero era uno de los académicos más preparados de Alemania. Por eso el sabio se lo llevó a su universidad. Lutero continuó escuchando de las autoridades de Roma en relación con sus posturas teológicas y pidió otra vez la oportunidad para debatir públicamente con representantes de Roma a fin de esclarecer estos temas, debido en gran parte a la interacción de Federico el Sabio. Así que vemos un papel importante, ¿verdad?, con Federico el Sabio. Lutero recibiría su oportunidad en dos foros, uno en Habsburgo y otro en Leipzig. Ahora veremos de camino a Worms, Lutero de camino a Worms. La persecución ha existido en el pueblo de Dios desde el principio de los tiempos, siendo la más notable el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín. Este sufrimiento no se produjo o no se produce al azar o sin razón alguna, sino que hombres y mujeres toman una posición por su Dios bajo su decreto soberana y para su propia gloria. O sea que Dios ya había decretado la muerte de Caín en la forma en que iba a morir, cómo iba a morir, ¿verdad? Pero recordemos que Dios no es culpable del pecado de Caín. Caín cometió un pecado de asesinato. Pero fue decretado su muerte de Abel, ¿verdad? Su respuesta, Martín Lutero enfrentó muchas veces pruebas de esta naturaleza durante su vida monástica, pero todo llegó a un crescendo en la dieta de Worms, fue creciendo, ¿verdad?, aumentando la tensión hasta la dieta de Worms. Su respuesta y su fe ante la oposición demuestran la verdad de la realidad de que Dios nunca dará una tarea demasiado difícil o grande que no podamos manejar. Lutero en Augsburg, en 1518. Roma envió a su emisario, el cardenal Cayetano, ese es español, ¿no?, Cayetano, a Habsburgo y pidió a Lutero que se reuniera con él para discutir los temas teológicos y eclesiásticos con los que discrepaba. ¿Se dan cuenta? Roma entendió que era un tema teológico. A pesar de la promesa de seguridad hecha por el Papa, los amigos de Lutero, al temer por su vida, le advirtieron que no fuera. Sin embargo, Lutero creyó que había llegado la oportunidad de debatir razonablemente los temas en disputa e ignoró el consejo de sus amigos y se dirigió a Augsburgo. Mientras estuvo en Augsburgo, Lutero se entrevistó 4 veces con Cayetano. En ninguna de ellas le fue bien. Cayetano aprovechó la oportunidad para arrinconar a Lutero, obligándole a admitir que negara tanto la validez de la venta de indulgencias como el tesoro de los méritos, autorizado y apoyado por el Papa Bonifacio VII en 1300 y el Papa Clemente VI en 1343. Estaban tratando de que, en otras palabras, que negara todo lo que había escrito, las 95 tesis, y que apoyara, ¿no?, que realmente es verdad la venta de indulgencias, no como Lutero estaba diciendo que era eso un robo y no era bíblico. Lutero impugnó a estos 2 papas por motivos bíblicos, afirmando que no existía ninguna prueba en la Escritura que apoyara las indulgencias y el tesoro de los méritos. Por lo tanto, Bonifacio y Clemente habían errado. Bonifacio y Clemente erraban. La Biblia no erra. ¿Así se dice? ¿Verdad? No tiene error.
La posición de Lutero rechazaba la doctrina aceptada, aunque no oficial, de la infalibilidad papal. Y después de las entrevistas, Lutero apenas escapó con vida de las garras del enfurecido Cayetano. Ahora veremos al Lutero en Leipzig. Las entrevistas de Lutero en Habsburgo y las consecuentes acusaciones de herejía hicieron que la Iglesia romana le invitara a un debate en Leipzig con Johann Eck, el principal teólogo católico romano de Alemania. Esto ya era serio, esto ya se había puesto serio, y Roma manda a uno de los mejores teólogos o al mejor teólogo para la Iglesia Católica de Alemania. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ya no era cualquier agustiniano de por ahí, no. Lutero ya era doctor, él ya conocía, tenía sus doctorados y era uno de los grandes teólogos de Alemania. Durante su disputa, Eck consiguió, al igual que Cayetano, atrapar a Lutero. Obligó a Lutero a coincidir con las posturas de Juan Hus. ¿Saben quién es Juan Hus? Uno que fue quemado mientras que cantaba. ¿Qué libro es el famoso? El Progreso del Peregrino. Muchachos, el Progreso del Peregrino, lo tengo ahí. ¿Quién ha leído el Progreso del Peregrino? ¿Tú lo has leído? ¿Tú lo has leído? Niños, ahí lo tengo. El que lo quiera, ahí está en la biblioteca, sí, es cortico. Y para los niños hay una película que hicieron hace unos años. ¿Tú lo has visto, Noah, la película? De repente no te acuerdas, pero lo has visto. Así que para los niños hay una película de Juan Hus sobre el Progreso del Peregrino. De que solo escribiera, le obligaron a coincidir con la postura de Juan Hus de que solo la escritura obligaba a la conciencia cristiana. Como Hus no estuvo de acuerdo con el concilio eclesiástico que lo condenó, también Lutero creyó que el concilio se había equivocado en su posición y en la sentencia de Hus. Por lo tanto, Lutero creía que tanto el Papa como los concilios de la Iglesia tenían la capacidad de errar. O sea, su posición era de Juan Hus, la misma de Juan Hus. Una creencia que no existía entre los altos cargos del clero católico romano. La autoridad infalible debe existir en al menos uno de estos, según el sentir católico romano. O sea, en el Papa. En el Papa. En respuesta a las afirmaciones de la respuesta de Lutero, el Papa León X, ¿recuerdan a León X comparado con Calígula? Uno de los bárbaros de la Iglesia Católica, de los papas, igual que los Borgia. ¿Saben quiénes eran los Borgia? ¿No? Los papas estos españoles, la familia Borgia, que llegó al poder gracias al Imperio Español, llegó al poder en la Iglesia Católica, que no paraban más que estar con mujeres. Emitió una bula papal, un edicto de autoridad contra Lutero, condenándolo como hereje, y ordenó quemar sus obras escritas. Cuando la bola llegó a Wittenberg, Lutero reaccionó quemando la bula papal. No sé si por ahí sale de repente, pero hay unas imágenes por ahí como Lutero está quemando esa bula papal. Una bula, recuerden que es un edicto de autoridad, ¿vale? Y esa bula papal era una advertencia de excomulgar a Lutero. Ahora veremos la dieta imperial de Worms. Cuando Maximiliano, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se enteró de este tumulto, se enfureció con Lutero y decidió involucrarse. Sin embargo, murió. Y su nuevo sucesor fue el emperador Carlos ¿qué? V de España, apoyado por el Federico el Sabio, lector de Sajonia. Así que heredó esta agitación, rey de España que nunca estuvo en España, que estuvo en los Países Bajos y nunca estuvo en España, ni hablaba español, pero llegó a ser, ¿verdad?, porque era heredero del trono, rey de España y del imperio sacro, Sacro Imperio Románico Germánico, incluido España.
rey de España. Carlos convocó a una dieta imperial, una especie de juicio supervisado por él mismo, el emperador, en 1521 en la ciudad de Worms, para resolver de una vez por todas esta situación. Los amigos de Lutero, ahí está, ve cómo quema la bula. Los amigos de Lutero, convencidos de que los demonios que asistirían a la dieta le alcanzarían, o sea, los curas, el clero, la Iglesia Católica, el emperador, le rogaron una vez más que no se abstuviera de asistir. Sin embargo, Lutero decidió asistir a la dieta con la esperanza de debatir su posición. Y él y sus amigos viajaron a Worms, entre mucha algarabía de la población local. Lo despidieron como unos héroes, como que va a la boca del león. Cuando comenzó la dieta, Lutero no tuvo ninguna oportunidad para debatir. Un representante de la iglesia llamado Eck, es que me da risa como en Ligonier, el R.C. Sproul no, sino su traductor, que es dice, Eck, diferente a John Eck, le ordenó que se retractara ante el emperador y los delegados papales de la totalidad de sus escritos, no de una parte, sino de todas, que convenientemente habían colocado sobre una mesa en medio de la sala. Ahí estaban todos sus escritos. Así que no era un debate. Él pensaba que iban a debatir teológicamente, para eso lo llamaron, para debatir teológicamente. No, cuando se encontró era un juicio y solamente había una sola posición: retráctate de tus escritos, de todos tus escritos. Si no, ya saben lo que pasa, ¿no? La Iglesia Católica no iba con juegos. Te mandaban con tu Creador, con tu Dios, sí. Ellos decían, amas a Dios, te vas con Él. Y te perseguían y te cortaban la cabeza o te quemaban. Eran tan buenos en la Iglesia Católica que te mandaban con Dios. Sí. Debido a la gran cantidad, y te mandaban con marcas, o sea, quemado. Debido a la gran cantidad de sus escritos, Lutero pidió saber qué escritos debía, tiene todos ahí, qué escritos debía revocar y por qué Eck no contestó a la pregunta, sino que le pidió que renegara de la totalidad de sus obras en una renuncia directa. Con el silencio que llenaba la sala, Lutero respondió de forma inaudible, o sea, temeroso, claro. El emperador, el enviado por el Papa, los jueces, te van a cortar la cabeza, te van a quemar, te van a matar, te retractas, o sea, una presión súper fuerte. Sin embargo, ante una nueva insistencia, pidió y recibió 24 horas para contemplar su decisión. Lutero pidió un día, 24 horas. Aquella noche Lutero oró fervientemente. Muchos dicen que se tiró al suelo a orar y bueno, se ha escrito historias, pero bueno, su temor lo llevó a pensar otra vez, claro, a qué tenía que decir y si o no se retractaba de ello, ¿no? Pero él se puso en comunión con Dios y en oración. A la mañana siguiente se presentó ante el emperador y los legados papales y mantuvo valientemente su posición, con su conciencia cautiva por la palabra de Dios. Lutero no podía negar lo que percibía tan claramente de las Escrituras. Esta postura constituyó el momento decisivo de la Reforma protestante. Tras la explosión que siguió, los amigos de Lutero lo llevaron en un secuestro simulado al castillo de Wartburg, gracias a Federico el Sabio. Todo esto lo había organizado Federico el Sabio. Sabía que lo iban a matar, así que lo secuestraron al castillo de Wartburg, donde trabajó durante un año traduciendo el Nuevo Testamento al idioma alemán, a su idioma, bajo el nombre de un caballero, Sir Jorge, J-O-R-G, Jorge. Así que Lutero pasó a llamarse Jorge y a firmar sus nuevos documentos y escritos como Jorge. 1500, este año, por la providencia de Dios, al despertar de la fe de Martín Lutero, más la venta corrupta y abusiva de indulgencias por parte de Roma, llevó a uno de los mejores teólogos de la historia a protestar contra el papado y a clavar en las puertas de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis.
condenando la avaricia, el paganismo en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana y los excesos del papado. Por esta causa de la protesta de Martín Lutero, el Papa León X promulgó una bula excomulgando a Martín Lutero en el año de 1521. Dejó de ser parte de la Iglesia Católica. El emperador del Sacro Imperio Románico Germánico, Carlos V, el 22 de enero de 1522, ya lleva a cabo y dirige la sesión de la Dieta Imperial de Worms. En esa dieta se le exige a Martín Lutero, y quiero que se retracte de sus escritos, así como pide 24 horas para una gran respuesta, para dar su respuesta. Al día siguiente el consejero Eck le pidió a Lutero que responda explícitamente. Lutero rechaza sus libros y los errores que en ellos se contienen, le pregunta. A lo que Lutero respondió, y esta es la frase que resuena a través de la historia: que se me convenza mediante el testimonio de las Escrituras y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa, y ahí ya se estaba poniendo la soga al cuello, ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios, sola Escritura. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo contra la conciencia no es seguro ni saludable. De acuerdo con la tradición, Lutero entonces dijo estas palabras fuertemente: no puedo hacer otra cosa, esa es mi postura, que Dios me ayude y me saque de esta. Y utilizó al sabio para sacarlo y a sus amigos. Es así como Martín Lutero se aferró a la sola Escritura, a la sola fe, a la sola gracia. Con el testimonio, con el tiempo, una ola de teólogos, gracias a esto, con una ola de teólogos protestantes, le dieron forma a este movimiento, dando a luz las 5 solas de la Reforma protestante. Solo las Escrituras son nuestra regla de fe. Somos salvos solo por la gracia, a través solo de la fe, solo en Cristo y solo por la gloria de Dios, dice Miguel Núñez, el pastor Miguel Núñez. 1536. Y esto, un momento, sí, vamos a acabarlo, es poco. 1536, ¿les parece un año conocido, 1536? Juan Calvino, aparece Juan Calvino en la historia. Juan Calvino publicó su primera edición de la Institución de la Religión Cristiana. ¿Quién lo ha leído? ¿Alguno lo ha leído? ¿Han visto en la entrada que he puesto en una mesa 2 libros? Eso es una teología sistemática. Esos es los 2 tomos de la Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino. Sería bueno que lo lean para conocer la postura de Juan Calvino. Porque no vaya a ser que vengan y le digan: Juan Calvino dijo esto, y tú digas: pero no, eso no lo ha dicho en ningún lado. ¿De dónde lo ha sacado? Esa teología sistemática está gratuita, ¿no? Yo lo tengo gratuito porque lo puedes leer en el libro, pero se vende. Yo creo que está por PDF. El comentario, ¿no? Pero no, está en PDF, pero lo tienen en el libro. Yo creo que mejor es leerlo en papel, no sé, los podemos pasar uno por uno y ir leyéndolo. Al principio está en un lenguaje, en la presentación, que es una carta para el rey de Francia, es un lenguaje muy antiguo, un español antiguo. Pero cuando termina esa carta, ese trozo, todo lo demás está en lenguaje moderno, o sea, es entendible. Ahí van a encontrar muchas novedades, muchas cosas que estarán de acuerdo con Calvino y otras no. En la Mariología no estará de acuerdo. No entienden lo que te digo. No era perfecto la teología en ese tiempo, ni tampoco hoy es perfecta la teología, ¿verdad? Más lo que le dice la Biblia. La Biblia sí es perfecta y no erra, ¿verdad? En los escritos de seres humanos y hombres podemos errar. En las confesiones podemos errar. En los credos podemos errar. En las prédicas, escribiendo sermones, podemos errar. Pero si tú vas a la palabra y lo comparas con la palabra, y la palabra es tu medida sobre esa escritura, pues eso no va a errar,
Así que Juan Calvino en 1536 escribió su primera edición de la institución de la religión cristiana, siendo la última versión en 1559, que es la que tenemos. Ahora se ha actualizado una nueva, se ha sacado una nueva. Esta es la última de 1559. Juan Calvino, al igual que Martín Lutero, fue un católico romano desde su infancia, convertido al protestantismo en su juventud, mostrando sus dotes de teólogo gracias a su persistente estudio de la palabra. Juan Calvino llevó a la reforma protestante a niveles superiores, sistematizando las doctrinas bíblicas descubiertas por Martín Lutero. O sea, hizo una teología sistemática que son la institución de la religión cristiana. El 13 de noviembre de 1618 se forma el Sínodo de Dort, que dura hasta el 9 de noviembre de 1619, donde se expusieron los puntos calvinistas, también llamados doctrinas de la gracia o tulip, por sus siglas en inglés, en contra de los puntos expuestos por los discípulos de Jacobo Arminio, llamados los remonstrantes. En 1500 surgieron tanto las 5 solas como las doctrinas de la gracia. Es así como el día de hoy podemos estudiar la palabra de forma libre, gratuita y guiadas por el Espíritu Santo. ¿Qué descubrieron? ¿Qué defendían y qué proclamaban Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, Knox, etc.? Y antes que ellos, Hus, Jerónimo de Praga, Wycliffe, entre otros. Y nosotros, en nuestro tiempo, como Valdés, Cipriano, Valera y otros reformadores de España, porque sí los hubo, el que diga que no lo hubo es mentira. Cisneros, hubo muchos reformadores. Ojalá que podamos invitar a un pastor que conozco y nos dé una clase de la reforma, a Samuel, y nos dé una clase bonita, aunque sea por internet, si no puede venir hasta Murcia o si podemos traerlo, una clase bonita sobre la reforma protestante en España. Así que la reforma del siglo XVI no fue la obra de uno o varios hombres inquietos, el resultado de una época tumultuosa dispuesta a cambios sociales, políticos y religiosos, sino la acción soberana de Dios. Todo esto fue orquestado por Dios, que como los últimos tiempos bíblicos utilizó a hombres, que Él mismo transformó en instrumentos para sus manos, y de circunstancias sociopolíticas que dieron ambiente e impulso a su voluntad. Las doctrinas de la gracia es un conjunto de principios como las 5 solas: sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Como a doctrinas de la gracia, como el tulip o la soberanía de Dios, que se dividen en la depravación total, elección incondicional, expiación limitada, que tanto el mundo se rasca con esta doctrina. No pueden doblegar su voluntad. Yo necesito hacer mi voluntad, no Dios doblegar mi voluntad. Y ellos odian la expiación limitada. El llamamiento eficaz, odian el llamamiento eficaz, odian, porque yo decido aceptar a Cristo, yo decido aceptar a Dios. Y la perseverancia eterna o perseverancia de los santos. Pero también tenemos los distintivos de la Iglesia reformada, como la alta eclesiología. Eso también es parte de la reforma. Tú puedes ser un protestante conociendo las doctrinas de la gracia, tú puedes ser un protestante calvinista conociendo las doctrinas de las 5 solas, conociendo el tulip, pero no eres reformado. Para ser reformado debes conocer los distintivos de la Iglesia reformada, como la alta eclesiología, los principios reguladores como el de la adoración, el confesionalismo, la teología del pacto confesional o de 1689 y la teología de la ley, como ya hemos introducido en los estudios de Gálatas, ¿verdad? Que es el pacto, la ley y la promesa, ¿verdad? Dividido en eso. Hemos estado leyendo la confesión de 1689. Somos confesionalistas. Tenemos una alta eclesiología, por eso les digo, controlaos, ¿verdad? Hay un comportamiento en la iglesia que debe guardarse y principios que regulan ese comportamiento tanto en la adoración, en la alabanza, en la predicación, ¿verdad? Las doctrinas de la gracia son, pues, doblemente prácticas.
por formar parte del mensaje de la salvación, por afectar en su cercanía más próxima a la experiencia personal de cada uno de nosotros. No se trata aquí de penetrar en el conocimiento del Dios trascendente que puede parecer lejano a nuestros quehaceres y problemas de cada día. Se trata del diálogo salvífico de Dios. Libremente y por pura gracia ha comenzado en nosotros a través de Jesucristo. Y la respuesta personal que en nosotros se origina en virtud de esa gracia y del poder del Espíritu Santo vivificante. Se trata, en una palabra, de la aplicación que Dios hace en cada uno de los que se salvan, del poder reconciliador por medio de la obra de Cristo y mediante el poder del Espíritu Santo. Todas ellas destinadas a descubrirnos desde la palabra de Dios el origen, la naturaleza y el glorioso destino de esa gracia que es la vida espiritual. Cristo viviendo en nosotros, en vosotros, por la comunicación y el poder del Espíritu Santo. Esto fue dicho por Francisco Lacueva, uno de los grandes teólogos modernos de España. Hermanos, hasta aquí el trasfondo del año 1500 del siglo XVI, con Lutero y Martín Calvino y las doctrinas reformadas, doctrinas de la gracia, las 5 solas, el tulip y los principios reguladores, los distintivos de la Iglesia reformada. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.